Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos una bienvenida a todos nuestros hermanos que van a ver esta presentación. Glorificamos en primer lugar el nombre de nuestro Dios, porque por su misericordia es que nosotros podemos predicar este mensaje. Dios nos ha dado estas preciosas gemas en vasos de barro para que nosotros seamos los portavoces de este mensaje. Así que glorificamos el nombre de nuestro Dios porque nos ha permitido predicar la verdad presente una vez más usando este medio, usando la tecnología, esperando que este tema sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos y amigos que van a escuchar esta presentación, que podamos edificarnos, que podamos crecer en conocimiento para no dejarnos arrastrar y engañar por falsas doctrinas, ya que este es el objetivo de este canal, de enseñar la sana doctrina y al mismo tiempo de refutar la falsa doctrina. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio y podamos concentrarlos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice nuestro corazón, nuestra mente, que podamos estar atentos a tu palabra, podamos crecer en conocimiento, podamos aprender de tu palabra y podamos obedecerla. Alúmbranos con tu poder, con ese poder de lo alto, el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. Santifica nuestro corazón y nuestra mente, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a analizar un texto bíblico que se ha usado para sostener de que el alma es inmortal. La palabra inmortal o el término inmortal significa que no muere. Esta creencia del alma inmortal es una creencia que viene de las religiones paganas de misterio antiguo. La mayoría de religiones creían en este concepto del alma inmortal, entre ellos los egipcios, los griegos y los babilonios. Después adopta esta creencia los romanos y por ende ahora la patrocina la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, el alma inmortal, una creencia que está contenida en el vino de Babilonia. El alma inmortal es una falsa doctrina que Babilonia patrocina y hay que desmantelar con la sola escritura esta falsa enseñanza. Hay muchos textos bíblicos que ellos usan para sostener de que el alma es inmortal y que tenemos un alma, que cuando morimos esa alma se va a otro estado. En este caso vamos a estudiar una de esas citas que se malinterpreta, se tuerce y se saca de contexto para sostener de que tenemos un alma inmortal. Esta cita es Mateo 10:28. Vamos a hacer un análisis exegético de esta cita para ver cuál es el significado de ella. Así que leamos el texto. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ellos dicen de que aquí la expresión el alma no pueden matar significa que el alma es inmortal. Y sigue diciendo Cristo: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Ahora bien, vamos a hacer un análisis de esta cita para poder explicarla a estas personas que están enseñando errores. Necesitamos, hermanos, conocer el significado profundo de cada texto bíblico que estas personas tuercen. Para iniciar, vamos a ver la gramática y la palabra etimológica de lo que es el alma en el idioma griego y hebreo y lo que es el término infierno, porque Cristo dice: mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por lo tanto, necesitamos hacer un análisis de lo que es el alma en la Biblia
y en la etimología griega y lo que es el infierno en el idioma griego, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En este caso estamos estudiando Mateo. Mateo, según los expositores eruditos, Mateo fue escrito primordialmente en arameo, después se tradujo al griego. Pero aquí estamos viendo una traducción del griego. Ahora, vamos a analizar qué es el alma primeramente. La confusión de esta mala interpretación del alma inmortal que gira en las iglesias protestantes y el catolicismo romano se debe a una mala comprensión e interpretación de lo que es el alma. ¿Qué es el alma en la Biblia? En la Biblia, en el idioma hebreo y griego, existen dos palabras para alma. Quiero que anoten estas referencias. Si ustedes tienen duda, pueden irse a un diccionario Strong y busquen la palabra alma. Es interesante que la palabra alma se deriva de dos términos. En el hebreo es nefesh y en el griego es suje. Este es un término que se puede traducir en las diferentes versiones de Biblia como ser viviente, vida. Tenemos, por ejemplo, en Mateo 6:25 y Mateo 16:25, que se traduce como vida. Es interesante que el término nefesh y suje también se puede traducir como persona o personas. Tenemos Hechos 7:14, Hechos 27:37, entre otros textos bíblicos. En otras palabras, la palabra alma en la Biblia, en el idioma hebreo y griego, siempre se usa para describir vida, persona o ser viviente. En algunos casos se usa como pronombre personal, como la mente o el corazón. Pero nunca este término, nunca, ni una sola vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, el término nefesh y suje nunca se usa para hablar de una entidad que está separada del cuerpo y que cuando el cuerpo muere sale el alma a otro estado. En ningún caso la Biblia menciona que el alma sea algo separado del cuerpo. Las personas que interpretan el término alma desde este sentido es porque han sido contaminados con la doctrina de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica interpreta el término alma como un ente separado del cuerpo. Pero según la Biblia, no es que tenemos un alma. Según la Biblia, el ser humano en toda su entereza es un alma. Somos un alma. Y muchas veces usamos ese mismo modismo en nuestra forma de expresarnos. Por ejemplo, decimos, eran las 12 de la noche o la medianoche y ninguna alma andaba en la calle. Aún en los modismos que usamos en la vida cotidiana, usamos esos modismos. ¿Qué significa ninguna persona andaba en la calle? ¿Qué significa ninguna alma andaba en la calle? Significa que no andaba ¿qué? Ninguna persona. Porque alma somos así como usted está en este momento y como yo lo estoy. El alma es la persona. Ahora, vamos a profundizar para que notemos que la Reina Valera 1960 debería traducir el término alma como persona. Pero vamos a ver de que la Reina Valera 60 usa estos términos intercambiables. Pero en el idioma griego, el término suje se refiere a la persona en sí, al ser viviente. Vamos a notarlo en comparar dos citas en la Reina Valera 60. La primera cita está en Marcos 8, versículo 36 al 37. Pongan un dedo allí y lean conmigo, porque después vamos a irnos a otra cita que habla lo mismo, pero en diferentes palabras. Marcos 8, 36 al 37 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo
y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Noten que aquí la Reina Valera traduce alma, pero el griego es sujet. Ahora, vamos a leer ahora Mateo 16, 26. Noten que aquí se traduce también alma. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así lo traduce la Reina Valera 60 en estos evangelios. Pero ahora vamos a leer Lucas 9:25 en la misma Reina Valera 60. Y noten que ahora está hablando de lo mismo, pero ahora se usa diferente palabra para hablar de lo mismo. Lucas 9:25, noten cómo dice Cristo aquí. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Entonces, ¿qué es el alma? Perderse a sí mismo. ¿Qué es el alma? El alma es el hombre en sí mismo. Usted y yo somos un alma viviente, un sujeto, un ser viviente. Eso es alma en la Biblia. Y nunca se dice que el alma sea inmortal. Nunca se dice que el alma sea un ente separado del cuerpo. Siempre se usa este vocablo para referirse a la persona en sí, a la vida, a la sangre, porque en la sangre está la vida, como por ejemplo en Levítico 7:11, se refiere a la mente y al corazón, una persona que está con uso de razón, un pronombre personal, un ser humano en toda su entereza. Esa es un alma. Ahora, vamos a ver ahora qué es el infierno. Porque recuerden que estamos haciendo un análisis exegético de Mateo 10:28. Vamos a ver ahora qué es el infierno en el idioma griego. Y es interesante, hermanos, lo siguiente. Volvamos a leer la cita de Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí se usa en la Reina Valera 60 el término infierno. Es interesante lo que voy a decir a continuación, amigo hermano, anote esta información. La Reina Valera 1960 es traducida por eruditos. Casiodoro de Reina y Cipriano de Reina eran eruditos que tenían conceptos y creencias católicas. Y ellos en la Reina Valera 60 traducen infierno. Alguien de que no tenga un estudio profundo de las Escrituras puede pensar de que el infierno existe y que las personas cuando mueren, si son malas, se van para el infierno. Pero esta es una mala traducción. El infierno en sí no existe. Oigan lo que estoy diciendo. El infierno no existe. Las iglesias protestantes que creen en el infierno y en un tormento eterno es porque han creado esta doctrina en base a malas traducciones de Biblia. Lo admitimos que en las iglesias protestantes, peor en la iglesia católica, no estudian la Biblia a profundidad. Ellos son lectores, ellos les encanta leer la Biblia, pero no la profundizan. El término infierno es una mala traducción que se encuentra en los evangelios. ¿Cómo lo sabemos? Busque en un diccionario Strong el término o el vocablo infierno. ¿Saben qué significa en el griego? El término infierno significa Gegena, que en el hebreo es una transliteración del valle de los hijos de Hinón, o sea, Ge-Hinón, valle de los hijos de Hinón, de ahí donde proviene el término griego Gegena, que la Reina Valera 1960 lo traduce como infierno, pero en realidad tiene que ser Gegena.
Usted me va a decir, ¿qué es el Gueguena? ¿Y qué es el valle de los hijos de Hinón? Les explico. Cuando Salomón cayó en apostasía y se desvió a adorar a Astaret y a Moloc, porque las mujeres impías lo desviaron para que cayera en la idolatría, Salomón en su apostasía mandó hacer fuera de las murallas de Jerusalén un valle donde se usaba para sacrificar hijos al dios Moloc. A eso se le conocía Valle de los hijos de Hinón o Valle de Matanza. Era un culto al dios Moloc. Y esta llanura o este valle estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Y Salomón lo mandó ¿qué? A construir en honor a Baal, para darle culto a Moloc. Baal es lo mismo que Moloc, el mismo Dios, la misma representación del diablo. En los tiempos de Cristo, este valle ya no existía. En los tiempos de Cristo, este valle era un gran basurero. Ustedes pueden irse a un mapa, a la geografía, a la historia. Pueden buscar esto en internet. ¿Qué es el Gueguena en este momento y en los tiempos de Cristo? Era un gran basurero, que en los tiempos de Salomón era un sacrificio idolátrico, ese valle, en honor a Moloc y a Astaret, diosa de los sidonios. Y en los tiempos de Cristo era un basurero, donde ese basurero, según los historiadores, ese basurero pasaba prendido día y noche. ¿Por qué razón pasaba prendido y no se apagaba? Porque constantemente echaban basura y echaban cadáveres. Mire para qué usaban ese basurero. Era como un despiladero. Toda la basura allí la iban a echar y los cadáveres. Entonces el fuego no se apagaba porque siempre había combustible que quemar. Por eso es que no se apagaba. O sea, no era que nunca se apagaba. Claro que si no le echaban basura, combustible se iba a apagar. Pero no se apagaba mientras le echaban combustible, basura y cadáveres. Esto era el Gueguena en los tiempos de Cristo. Y siempre que se usa el término infierno, el término en los evangelios es Gueguena. ¿Por qué Cristo usó el Gueguena? ¿O por qué Cristo mencionó en los evangelios el Gueguena? Sencillo, porque Cristo usó el Gueguena, ese basurero, como un tipo y un símbolo o una representación de cómo iban a ser lanzados los impíos al lago de fuego después de los 1000 años. O sea que el infierno no existe. El Gueguena en ese entonces, cuando Cristo usó este término, era un basurero, y Cristo usó ese tipo como un ejemplo, como queriendo decir, así como los cuerpos son echados en ese basurero, en el Gueguena, así van a ser lanzados los impíos en el lago de fuego. O sea que en sí el infierno no existe. Es una creencia netamente católica y que ha sido infiltrada en las iglesias protestantes por falta de estudio y por estar leyendo Biblias mal traducidas. Cuidado con esto, hermano. Gueguena era el basurero. Ahora vamos a ver la Biblia Jerusalén, que siempre la cito porque es una Biblia que está más apegada al griego. Tiene menos errores que cualquier otra, pero es una de las mejores Biblias que está pegada al griego. Y noten cómo traduce Mateo 10:28 en la Biblia Jerusalén, para que vean que la palabra infierno allí es Gueguena. Si tienen duda, descarguen la Biblia Jerusalén. Está en virtual, está también en la App Store y en la Play Store. Busquen allí Biblia Jerusalén, gratis. Les recomiendo esa Biblia, yo la uso. Noten cómo dice Mateo 10:28 en la Biblia Jerusalén, Biblia católica, oficialmente respetada por el Vaticano. Dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en el Gehenna. Noten que aquí lo traduce Gehenna en lugar de infierno. La Reina Valera 60 dice infierno, pero en realidad es una mala traducción que se presta a confusión. El término correcto o el vocablo original es Gehenna. La versión Jerusalén lo traduce correctamente, porque esa es la palabra griega que se escribieron los evangelios, en este caso Mateo. Noten que interesante, Mateo 18:9, aquí se traduce Gehenna en la Biblia de Jerusalén. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Esto es una hipérbole. En el teología se le conoce hipérbole. Es una exageración para recalcar un punto. No es que esté diciendo literalmente que hay que sacarnos un ojo. Esto es absurdo interpretar el texto de esa manera. Esta es una hipérbole. Lo que está diciendo Cristo aquí: corta el pecado en tu mente, porque el problema no está en los ojos. Los ojos solamente son las ventanas del alma, pero el problema está en la mente. O sea, el pecado hay que cortarlo en la mente, no en los ojos. Por eso es que Cristo aquí está usando una hipérbole, una exageración. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Mas te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos, y ser arrojado al Gehenna de fuego. O sea, Cristo está usando el basurero en su tiempo como un ejemplo de la destrucción de los impíos. Así como echan los cadáveres allí, así van a ser echados allá. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo Cristo es: ¿de qué te sirve que tengas los dos ojos y seas arrojado al fuego eterno al final de los 1000 años? Porque el Gehenna era un tipo, un símbolo, una representación de eso real y literal que estaba allí fuera de Jerusalén. Cristo lo usó como ejemplo para hablar de la destrucción final de los impíos, que serán echados no al Gehenna, sino al lago de fuego. O sea, el Gehenna es una representación vívida de la destrucción final de los impíos después de los 1000 años. O sea, el Gehenna era un basurero. Por lo tanto, el término infierno es una mala traducción. El infierno no existe. El infierno es una creencia de la Iglesia Católica que está familiarizada con la falsa enseñanza del tormento eterno de los malos, y que constituye también el vino de Babilonia. Esta falsa doctrina solamente es una tergiversación y se ha establecido a través de una manipulación de los textos bíblicos de Biblias mal traducidas. El término infierno no existe en el griego, es Gehenna. Ahora, basándonos en esto, ahora se nos va a hacer fácil interpretar lo que Cristo quiso decir en Mateo 10:28. Si ya vimos que el alma es la persona en sí, la vida, el ser viviente, y se usa en algunos casos como pronombre personal la mente, el intelecto, el corazón, el alma es el ser viviente. Ya vimos que el Gehenna es ese basurero que Cristo lo usó como un tipo de la destrucción de los impíos, el Gehenna. Si entendimos estos dos términos, ahora se nos va a hacer fácil analizar lo que Cristo está diciendo en Mateo 10:28. Vamos a leer Mateo 10:28 nuevamente en la Biblia Reina Valera 1960. Noten cómo dice aquí Cristo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer para interpretar este texto y conocer el significado? Ya vimos la gramática de las palabras. Ahora vamos a ver otro principio, y vamos a analizar el contexto. Vamos a ver de qué Cristo estaba hablando antes de decir estas palabras. El contexto lo encontramos en los versículos 16 al 26. Y vamos a ver de que el contexto es la persecución de los discípulos de Cristo. Y vamos a ver de que los discípulos de Cristo están siendo perseguidos. Y noten lo que dice Cristo, Mateo 10, versículos 16 al 26.
He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Está hablando de persecución. Y en sus sinagogas os azotarán. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano. Noten lo que le va a pasar al pueblo de Dios al final de la historia. Y esto le estaba pasando a los discípulos en los tiempos de Cristo. Eran perseguidos por el amor de Cristo, por ser fieles a Cristo. El hermano entregará a la muerte a su hermano. Terrible, hermano, porque va a haber una persecución aún en la misma familia. Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres. Depende de quién sea el cristiano en la casa. Y dice, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto es persecución, hermano. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan, ¿noten de qué está hablando el contexto? De persecución. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque es cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Y al padre de familia, si al padre de familia le llamaron Belzebú, que significa rey de los demonios, cuánto más a los de su casa. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Entonces Cristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, ¿qué está diciendo Cristo? Aquí concluimos en el significado de estas palabras. Sencillo. Lo que Cristo está diciendo acá es así: no teman a quienes los matan y le quitan la vida presente, o sea, que matan el cuerpo, mas teman a quien puede quitar la vida eterna y echar el cuerpo y la vida al Gehenna, que es al infierno. En otras palabras, Cristo lo que está diciendo, los que los persigan a ustedes solamente les van a matar el cuerpo, solamente les van a destruir el cuerpo, pero no les pueden quitar la vida eterna, ni tampoco echarlos al Gehenna. Mientras yo sí, estoy diciéndoles en palabras sencillas para que entiendan, pero teman a quien puede destruirlos, quitarle la vida en el Gehenna, y ese solamente es Dios. O sea que el texto bíblico no está hablando que el alma es inmortal, porque la palabra inmortal significa que no muere, porque esto es contradictorio, porque si el alma no muere, ni Dios no pudiese matar al alma en el Gehenna. ¿Me estoy dando a explicar? Si Dios destruirá el alma en el Gehenna y el cuerpo, significa que el alma no es inmortal. El mismo texto refuta la interpretación errónea que le dan los protestantes al texto, que el alma es inmortal. Repito, lo que Cristo está diciendo aquí, en otras palabras, es: no teman a quienes pueden quitar su vida presente al matarle su cuerpo, mas teman a aquel que es Dios, el que puede quitar el alma, o sea, la vida, y destruirlos con el cuerpo en el Gehenna, que es el lago de fuego. Y Él sí, hermano, Dios sí es el único que puede destruir y quitarnos la vida eterna, no un impío. Un impío solamente le va a hacer un favor a un hijo de Dios,
pero no le puede quitar la vida eterna. El único que puede quitar la vida eterna y enviar a los impíos al Gehenna, que es el lago de fuego, es Dios. Eso está diciendo Cristo. Noten cómo dice Mateo 10:28 en la Biblia Jerusalén. Dice lo siguiente: no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, quitan la vida presente, pero no pueden matar el alma, o sea, no pueden quitarle la vida. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición el alma, o sea, la vida y el cuerpo en el Gehenna. Biblia Jerusalén. Qué lindo, hermanos, cuando se estudia la Biblia correctamente. Cuando se estudia la Biblia con disciplina, todo tiene sentido, todo tiene una explicación sin contradicción. Por eso, hermanos, yo amo la enseñanza, amo enseñar doctrina, porque ese es mi don. Y nunca dejaré de enseñar doctrina, porque predicar el evangelio es doctrina. Hermanos, para sacar del error a un católico y a un protestante que está zambullido en estos errores doctrinales, es necesario que usted y yo conozcamos la sana doctrina, poderles explicar la interpretación correcta del texto en su contexto, para enseñarles de que ellos están enseñando errores doctrinales. Pero si usted y yo no conocemos la sana doctrina, estamos en peligro de que cuando un protestante llegue a la casa, en lugar de nosotros evangelizarlos a ellos, ellos nos evangelizan a nosotros. Porque hay hermanos que no pueden defenderse, no pueden dar explicaciones sólidas de los textos que ellos tuercen, y vienen entonces a ser engañados por estas personas. Yo he visto hermanos adventistas que otros protestantes les quitan su misma Biblia, hablando en lenguaje figurado, y les pegan en la cara cachetadas. ¿Qué significa eso? Que con su misma Biblia son evangelizados nuestros hermanos, porque no conocen estos mensajes. Por eso es tan importante que como iglesia estemos conociendo doctrina. Ya es hora de dejar esos sermones sentimentalistas donde la gente solamente le tranquiliza la conciencia. El evangelio es doctrina, la enseñanza. Es la enseñanza la que convierte, es la enseñanza la que transforma al pecador. Cristo es doctrina, Cristo es enseñanza. Por lo tanto, debemos de predicar la sana doctrina. Hemos analizado un texto donde no tiene nada que ver con alma inmortal, porque si el alma fuera inmortal, ni Dios la pudiese destruir en el Gehenna. Pero el mismo texto se explica solo. Ahora, vamos a ver algo interesante. Satanás quiere que nosotros creamos de que el alma es inmortal. La primera mentira que se predicó en el jardín del Edén: no moriréis. Pero según la Biblia, la inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios, que solamente de Él proviene. Noten lo que dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 6:16. El único que posee inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible. ¿Quién es el único que posee inmortalidad? Es Dios, el que habita en la luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver. A Él el honor y el poder siempre. Amén. Noten lo que dice ahí mismo Pablo en 1 Timoteo 1:17. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal. ¿Qué significa inmortal? Que no puede morir y nadie lo puede destruir. Al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria sea por los siglos de los siglos. Amén. El único inmortal es Cristo. Nosotros no somos inmortales. La creación de Dios no es inmortal. La inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios, que la única forma de tener una inmortalidad condicional tiene que ser derivada de Dios. Nosotros no somos inmortales. El alma no es inmortal. La inmortalidad la buscamos en Cristo, el único inmortal. Noten lo que dice Pablo en Romanos 2:7. Dice lo siguiente: vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad.
si la buscamos la inmortalidad en Cristo, significa que no somos inmortales. Buscamos la inmortalidad. Nadie es inmortal por sí mismo. La inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios. Dios es inmortal en esencia y no depende ni deriva de nadie. Noten lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 51 al 53. Dice lo siguiente, el apóstol San Pablo: os digo un misterio. Noten cuándo es que llegaremos a tener inmortalidad. Pero esta inmortalidad va a ser derivada, porque Dios es que posee únicamente inmortalidad. O sea que para ser inmortales tenemos que unirnos a la fuente de inmortalidad. Separados de Él, nadie es inmortal, porque el texto dice: la paga del pecado es muerte. O sea que sin Dios morimos. Para no morir tenemos que estar unidos a la fuente de inmortalidad. Noten lo que dice, sigue diciendo el texto: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué es esto? Es el magno evento de la segunda venida de Cristo. No es el rapto, es la segunda venida de Cristo, audible y visible y mundial. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque note cómo dice: porque es necesario que esto corruptible, que cría gusanos cuando se mueren, se vista de incorrupción, y esto mortal que muere se vista de inmortalidad. ¿Cuándo? A la final trompeta seremos inmortales. Pero esa inmortalidad va a ser derivará de Cristo, el único inmortal. Es interesante que Martín Lutero, un gran reformador de la Reforma Protestante, que le dio un golpe mortal a la Iglesia Católica, el surgimiento de la Reforma Protestante en el siglo XVI suministró también un golpe mortal a la Iglesia Católica. Martín Lutero, un gran reformador, sabe lo que decía sobre esta falsa doctrina. La inmortalidad del alma es otra de las falsas doctrinas del estercolero de Roma. Tremendo, hermano. La inmortalidad del alma es una falsa doctrina y es la base del espiritismo y de los engaños satánicos. Hermanos, debemos de conocer a ciencia cierta este mensaje. Debemos de conocer a ciencia cierta el estado de los muertos, porque de lo contrario seremos engañados por los engaños satánicos de los últimos días. Satanás, a través de esta mentira del alma es inmortal, está preparando el camino para su manifestación siniestra, su engaño capital, la aparición del falso Cristo, del anticristo, la parucía del anticristo. Pero antes de que suceda esto, el diablo va a hacer unas manifestaciones diabólicas y satánicas. Los engaños satánicos están plasmados en Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Dice el profeta de Patmos lo siguiente, Apocalipsis 16, 13 y 14, dice: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. O sea que esta trinidad satánica va a ser controlada por el espiritismo. El espiritismo va a dominar a esta triple alianza satánica. El dragón representa a los poderes políticos que Satanás usará para cumplir sus propósitos hasta el final. La bestia representa la última etapa perseguidora del papado y el falso profeta es la etapa perseguidora del protestantismo apóstata, que en Apocalipsis 13 se le llama la imagen de la bestia. Estos 3 poderes van a ser dominados por el espiritismo. Aquí dice: porque de la boca de ellos salen 3 espíritus inmundos a manera de rana. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que es el Armagedón. Hermanos y amigos, la invitación es que siempre estudiemos la palabra, aprendamos, alimentémonos de las verdades que Dios ha dejado en su palabra, para que no nos dejemos engañar. Aquí está la verdad,
Pero Dios quiere que nosotros estudiemos la Biblia a profundidad, que conozcamos, que escudriñemos, para que no nos dejemos engañar por los engaños satánicos, tanto de afuera como dentro de la iglesia. Hermanos, oremos para que Dios nos dé esa sabiduría y que siempre podamos estar conectados con el trono de la gracia a través de su palabra y de la oración, para que no seamos engañados por falsas doctrinas satánicas. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, te agradecemos por este estudio, porque nos hemos dado cuenta que el alma no es inmortal. La inmortalidad es un atributo exclusivo de ti, Señor, y que solamente la podemos obtener en Cristo, porque buscamos esa inmortalidad. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Bendice a las personas que van a escuchar esta presentación, que puedan crecer en conocimiento y puedan aferrarse a lo que dice tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les digo, suscríbanse al canal, activen notificaciones, compartan este material, oren por este ministerio para que podamos estar subiendo material sólido y profundo sobre doctrina, profecía y apologeta. Espero ver sus comentarios. Si tienen alguna interrogante, alguna duda, pueden comentar o pueden escribirme a las diferentes plataformas que tengo para que podamos establecer alguna conversación. Dios me lo bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.